10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este domingo la Iglesia nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Este Evangelio comienza con una introducción, versículo 22, y recorría ciudades y aldeas enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Me parece muy interesante cómo este versículo recoge dos aspectos importantes de la vida de Jesús. Su trabajo apostólico sin cesar del día a día recorría enseñando. Y recorría enseñando ciudades y aldeas, o sea, lugares grandes y pequeños, con un esfuerzo grande, entregándolo todo, pero con la meta bien clara, mientras caminaba a Jerusalén. La meta es ir a donar, a entregar su vida por nosotros, y eso él pues no lo olvida nunca. En medio de este camino se le acerca a alguien anónimo, es decir, no conocemos su nombre, tampoco su grupo de pertenencia, y le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta es sobre la salvación, sobre aquello que Jesús ha venido a traer. ¿Tendrá éxito su planteamiento? La pregunta es también un poco con un poco de autocomplacencia y de curiosidad vana. Curiosidad vana porque en el fondo lo importante de la salvación no es cuántos, no es un número, sino el cómo salvarme, cómo llegar. Y bueno, un poco de autocomplacencia porque la pregunta tiene como trasfondo la mentalidad judía, ¿no? Según la cual, como se refleja en muchos textos, incluso de la Mishnah, se salva el pueblo judío, se salva el pueblo de Israel y alguno que otro prosélito que ha llegado a este pueblo y nadie más. Por lo tanto, la salvación está como asegurada por la pertenencia al pueblo de Israel, por ser un hijo de Abraham, y aquel que es del pueblo de Israel puede ya contarse entre los salvados. Por eso la pregunta ¿son pocos los que se salvan? Bien podría también leerse como ¿se salvan solo los del pueblo de Israel? ¿Verdad? Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Esfuércense por entrar por la puerta, que es estrecha. Esta respuesta recuerda el dicho también del Evangelio de Mateo sobre la riqueza, ¿no? Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja. La salvación pues se presenta no como algo garantizado y fácil, sino como un camino difícil. Esfuércense por entrar por la puerta que es estrecha. Y nos recuerda también Mateo 7, 13, 14 que no solo la puerta es estrecha, sino que también ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho el que lleva a la salvación, y pocos son los que lo recorren. Es decir, no solo la puerta es estrecha, la primera opción por el reino de Dios es estrecha, es una puerta que no complace los halagos del mundo. También el camino es un camino estrecho, difícil, no es fácil, pero es un camino que conduce a la meta, mientras que el camino del mundo tiene un portal, digamos así, que llama la atención, majestuoso, pero que un inicio de un camino pues también aparentemente de lujo, pero que lleva al abismo, no lleva a ninguna parte. Esfuércense, porque muchos querrán y no podrán, buscarán entrar setesusin, buscarán entrar con todas sus fuerzas, pero no ischiusosin, no podrán, no tendrán la fuerza, no tendrán la capacidad para entrar. Esfuércense. Es decir, con respecto al tema de pertenecer al pueblo de Israel, Jesús deja claro que no basta con ser judío, es necesario responder a la fe. Primero, entregar todo el corazón teniendo fe en Cristo y luego pues esforzarse por responder. Sin duda es Dios quien salva. La salvación no es producto de nuestro propio esfuerzo. Esta es una verdad que queda clarísima a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es Dios quien salva. Somos salvados no por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús.
dirá con tanta claridad San Pablo en sus cartas. Pero también recuerda en la carta a los Gálatas que esta fe opera por la caridad. Es decir, no es nuestro esfuerzo el que nos salva, sino Dios. Pero debemos esforzarnos por responder a su llamada, por responder a la gracia inmensa que nos da, tomando pues el esfuerzo serio de cada día ser aquel que le responde a Cristo, que vive como discípulo. En otras palabras, Jesús toma en serio nuestra libertad. Jesús toma en serio el hecho de que somos seres racionales. No nos impone el camino, no nos impone la salvación, sino que nos da un modo en el que nuestra libertad pueda dar lo mejor de sí mismo. Y hay que esforzarse por entrar. ¿A dónde? ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es entrar a la gloria del cielo, entrar a la salvación, o no entrar y por lo tanto terminar en las penas del infierno. Aunque no sea tan popular hablar de esto, es el trasfondo de la parábola, como veremos al final, ¿no? El dolor de quien al final de su vida se da cuenta que se quedó fuera de lo más importante. Bueno, a continuación, en el versículo 25 se nos presenta la imagen del dueño de la casa que entra, cierra la puerta, y el que se queda fuera deseará entrar. Esta imagen nos recuerda que el esfuerzo debe ser continuo y que no podemos dejarlo para el final. Más adelante, pues, yo me esforzaré por entrar por esta puerta estrecha. Más adelante haré el esfuerzo. Ahora, pues, tengo que vivir mi vida, mi juventud. Es que no sabemos cuándo el Señor va a llegar y va a cerrar la puerta. A cada uno de nosotros le ocurre con la muerte. Y el esfuerzo, por lo tanto, debe ser ahora, no después, y debe ser continuo, no debe ser dejado hasta el final. Cuando se queden fuera, empezarán a golpear la puerta. Es interesante el discurso directo de Jesús. Cuando ustedes se queden fuera, empezarán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y el dueño de la casa les responderá, no sé de dónde son. Uk oida humas pothen, ¿cuál es su origen? No sé a quién le pertenecen, no sé de dónde son. Lo interesante es interesante este mensaje, ¿no?, que da Jesús. Empezarán a querer entrar aquellos que en realidad ya debían haber estado dentro. Ese es como el quicio, el drama de esta imagen, de esta parábola, podríamos decir, que es ahora cuando tenemos que entrar. Es ahora. Tendemos a pensar que siempre tendremos tiempo luego para convertirnos, para cambiar, para hacer las cosas bien. Pero es ahora, en este momento presente, que tenemos que entrar, en el aquí y el ahora de nuestra historia. Esfuércense por entrar por la puerta que es estrecha. Es ahora que tenemos que hacer este esfuerzo, porque si no nos vamos a quedar fuera. Y la respuesta de el Señor es muy fuerte. Apártense. Es interesante, disculpen. La siguiente parte, el siguiente versículo, nos dice lo siguiente. Entonces empezarán a decir, hemos comido y hemos bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Esta sección demuestra lo vacío de un seguimiento superficial. Pero si somos del pueblo de Israel, nosotros podríamos decir, pero si somos cristianos, somos catequistas, somos sacerdotes, somos aquellos que desde pequeñitos íbamos a tal o cual procesión, hemos cumplido con todas estas realidades. No basta eso. Nuestra relación con Dios no puede ser superficial, no puede ser de haber ganado créditos con Él, de tener un historial de cosas que nos acreditan como cristianos. La respuesta del Señor, que es fuerte, es no sé de dónde son. No sé de dónde son, no sé de dónde vienen. Él repite lo mismo que ya había dicho antes. No sé de dónde vienen, no sé cuál es su origen. Apártense de mí todos los que han servido para la iniquidad, los que han hecho iniquidad.
apóstate, de donde viene la palabra apóstata, ¿no? O sea, alejado, aléjense de mí. Pantes ergatai adiquías, los que han cometido iniquidad, los que han cometido injusticia, los que han hecho el mal, apártense de mí. Es decir, yo puedo tener muchos títulos de cristiano, ¿no? He hecho esto, esto y esto y esto y esto. Pero si no he hecho el bien y más bien he hecho el mal, mis obras son obras de injusticia, de inequidad, de no santidad, entonces no puedo entrar en el reino de Dios. Y aquí es un primer llamado que luego repetirá el Señor al final, a no dejarse guiar por las apariencias, a no querer parecer justo, parecer cristiano, sino hacerlo desde lo profundo, desde aquello que nadie ve, a ser cristiano. Versículo 28 nos muestra el resultado final en su doble vertiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, mientras que ustedes son arrojados fuera. Hay dos elementos aquí súper importantes. El primero es que el llanto y el rechinar de dientes, la consecuencia de no buscar a Dios de verdad, de no ser su verdadero discípulo haciendo lo que me toca, es quedarme fuera, es la condenación. Y esta condenación no es simplemente una de las opciones de la vida, se nos presenta así aquí. Aquí yo puedo decidir vivir con Dios y sin Dios, sin duda. Vivir sin Dios, pues, no me lleva a una vida plena, pero puedo seguir adelante presumiendo de hacer lo que Dios no quiere. Pero en la vida definitiva, en las que las opciones serán el cielo o el infierno, la salvación o la condenación, el quedarse fuera implica el llanto, es decir, la tristeza. Y el rechinar de dientes, horror, desesperación, frustración, lo más difícil. Pero por otra parte, se nos muestra la meta. Cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Y esto se enlaza con el versículo sucesivo. Y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Reclinarse a la mesa en el reino, o sea, participar del reino que es comunión, comer juntos, reclinarnos a la mesa, participar de los bienes de la salvación, es una poderosa imagen y por eso Dios la usa mucho, ¿no? El de la cena, el banquete, el comer en el reino. No solo entrar en el reino, sino participar de la comunión con Dios. Esa es la otra opción, ¿no? Una opción es quedarme fuera con llanto y rechinar de dientes, la otra opción es participar de este gozo. Y la sorpresa es que muchos que pensaban que iban a estar dentro, al final van a estar fuera. Y vendrán muchos de oriente, de occidente, de norte y sur, es decir, muchos que no pertenecen al pueblo de Israel y podrán participar de este reino. El reino le pertenece a aquel que sigue verdaderamente a Jesús. Tal vez allí pueda haber muchas más abuelitas santas que jamás se consideraron tales, que personas que supuestamente son hasta ministros del Señor o sus servidores en distintas formas, pero que desde dentro no vivieron esa consagración, esa entrega, esa fidelidad a ser discípulo del Señor en todos los aspectos de la vida. Y la meta es la comunión, participar en el reino reclinándose. Anaclinethontai, es decir, reclinarse, estar en la mesa con el Señor. Y así el Señor hace luego el último llamado a no vivir de las apariencias. Versículo 30. Pues muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Por lo tanto, que no quiera parecer el primero, que quiera servir a todos desde el último lugar, que quiera ser verdadero discípulo del Señor para poder entrar en su reino. Esforzarme por entrar por esta puerta angosta, porque es la que me lleva de verdad a la meta de mi vida. Que Dios los bendiga.